El libro Economía, para el 99% de la población, busca reconocer los diferentes tipos de argumentos económicos y desarrollar la facultad crítica de juzgar cuál de ellos tiene más sentido en una circunstancia económica dada y en función de una serie de valores y metas políticas. Este libro presenta información sobre el mundo real, cifras, qué tan grande es la economía mundial, también acuerdos cualitativos institucionales, el trasfondo histórico, la política al uso y otras cuestiones por el estilo. Para comenzar, ¿qué es la economía? La vida, el universo y todo lo demás. Teniendo en cuenta todos los factores, podemos afirmar que la economía parece sufrir un serio caso de megalomanía, ya que no puede explicar su propia área, pretende explicarlo todo. Daniel Rubin definía la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano, como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Según este punto de vista, la economía se define por su enfoque teórico, antes que por su contenido, es decir, por el enfoque del cual se ocupa. El estudio de la elección racional, relación hecha sobre la base de un cálculo deliberado y sistemático. Tendencia a explicar el enfoque económico a todas las cosas, que sus críticos bautizaron como imperialismo de la economía, estudio de la actividad económica. ¿O qué es la actividad económica? Es todo lo que tenga que ver con el dinero, pero no solo físico, sino también social. Por ejemplo, la manera más común de obtener dinero es el trabajo, abriendo paso a empleos de diferentes perspectivas. Además, se puede obtener dinero mediante transferencias, es decir, porque simplemente se lo dan. Ese dinero puede llegar en forma de efectivo o en especie. Por ejemplo, son las cuotas alimentarias que los padres aportan a sus hijos, las personas que se hacen cargo de los ancianos. También donaciones a instituciones de caridad. Incluso en algunos países muy pobres existen algunos programas gubernamentales que donan dinero o bienes. Pero una parte de la economía se dedica al estudio del consumo. Implica trabajo capital para producir bienes y servicios. ¿Pero qué fue lo primero sobre lo que se escribió en economía? ¿El oro, la tierra, la banca, el comercio internacional? La respuesta es el alfiler, esta pequeña pieza de metal que la mayoría de ustedes conoce. Pues Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, argumenta que la causa de la riqueza es el aumento de la productividad por medio de una mayor división de trabajo, lo cual se refiere a la división de los procesos de producción. Deduce que esto aumenta la productividad de tres maneras. En primer lugar, porque repitiendo la misma una o dos tareas, los trabajadores llegarán más rápidamente a ser buenos en lo que hacen. La práctica conduce a la perfección. En segundo lugar, porque al especializarse los trabajadores ya no tienen que perder tiempo, pasando física y mentalmente de una tarea a otra, reduciendo así los costes de transición. En tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, la mayor compartimentación del proceso hace que cada paso sea más fácil de automatizar y por lo tanto permite realizarlo a una manera sobrehumana, mecanización. Los siguientes 2 siglos y medio fueron testigos de espectaculares avances tecnológicos, impulsados por la mecanización, pero todo cambia, como han cambiado los actores y las instituciones del capitalismo. Ahora bien, ¿qué es la economía capitalista o capitalismo? Es una economía en la que la producción se organizaba en función de la obtención de beneficios, en vez de hacerlo para consumo propio. Y también es importante los beneficios. Es la diferencia en lo que se obtiene vendiendo un producto en el mercado, el llamado ingreso por venta, y los costes involucrados en la producción de ese producto. Pero para la producción son importantes los capitalistas, ya que son aquellos que poseen bienes de capital y quienes organizan el capitalismo por medios de producción, dueños o tenedores de acciones. En una empresa contratan a trabajadores asalariados. Pero es muy importante el mercado, donde los capitalistas obtienen beneficios produciendo cosas y vendiéndoselas a otras personas, un lugar donde se compran los bienes y servicios. Pero hoy en día los capitalistas son diferentes. Antes, la mayoría de las fábricas y granjas pertenecían y estaban dirigidas por capitalistas o sociedades integradas por un pequeño número de individuos. A menudo hacían acto de presencia en la planta para organizar a sus trabajadores, darles órdenes. Hoy en día, la mayor parte de las fábricas pertenece y son dirigidas por personas jurídicas, no físicas, esto es a corporaciones. A su vez, estas pertenecen a una multitud de individuos
que compran acciones y se transforman así en sus dueños parciales. Pero los trabajadores también son diferentes. La gente no trabajaba para capitalistas, como trabajadores asalariados, sino que continuaban trabajando en la agricultura. Incluso en Europa occidental, donde por entonces existía el capitalismo más avanzado, una pequeña minoría trabajaba con mano de obra asalariada para capitalistas del sector agrario, pero la inmensa mayoría eran pequeños granjeros de subsistencia o arrendatarios, gente que arrendaba la tierra y pagaba por un porcentaje de la cosecha. Existían aún los esclavos, eran medios de producción. En el sur de Estados Unidos, el Caribe, Brasil y otras partes. En Gran Bretaña, la esclavitud no fue abolida hasta 1833, 2 generaciones después de la publicación el libro de las riquezas de las naciones, y en Estados Unidos perduró hasta 1862, casi un siglo después de la publicación de dicha obra. Y tras una cruenta guerra civil, Brasil no la abolió hasta 1888, si bien un gran porcentaje de la gente que trabajaba para capitalistas no eran trabajadores asalariados. Muchos de estos eran personas que hoy en día tendrían prohibido ejercer de tales. Eran niños. Pocos pensaban que contratar niños para trabajar tuviera algo de malo. El trabajo infantil fue posteriormente restringido y luego prohibido de manera definitiva, pero eso ocurrió varias generaciones después de la muerte de Adam Smith en 1790. Hoy en día, en Gran Bretaña y otros países ricos, el panorama es totalmente diferente. Los niños tienen prohibido trabajar, excepto durante un horario limitado y en un aspecto limitado de tareas, como por ejemplo en el reparto de periódicos. Pero así como los trabajadores, los mercados también han cambiado. La mayoría de los mercados eran locales o de alcance nacional. Hoy la mayoría de los mercados están poblados por grandes compañías, no a alcance nacional, sino cada vez más a escala mundial. A diferencia de las pequeñas empresas existentes en el mundo de Adam Smith, las firmas monopolísticas y oligoponísticas pueden influir en los resultados del mercado. Poseen eso que los economistas llaman poder de mercado. Una firma monopolística puede restringir deliberadamente su producción para conseguir que los precios aumenten y maximizar así sus beneficios. Mientras tanto, las firmas oligoponísticas no pueden manipular tanto su mercado como una monopolística, pero pueden conspirar deliberadamente para maximizar sus beneficios, no rebajando los precios, algo que recibe el nombre de cártel. Pero también el sistema financiero ha cambiado. En la época de Adam Smith, la mayoría de los bancos emitía su propia moneda. Cada uno de ellos era emitido para una persona en particular. Tenía un valor único y llevaban la firma del cajero que lo emitía. También había ausencia de bancos para préstamos financieros. Hoy en día los bancos ya no son escasos y establecen las cantidades en billetes y monedas. Para resumir, el capitalismo ha experimentado grandes cambios en los 250 años. Algunos principios de Adam Smith siguen siendo válidos, como por ejemplo la competencia entre empresas que buscan obtener beneficios. Hoy, las competencias se dan entre las megacompañías internacionales que tienen la capacidad no solo de influir sobre los precios, sino también redefinir las tecnologías en un breve lapso de tiempo, manipulando el gusto de los consumidores, por ejemplo, en las marcas y la publicidad. Todos los individuos hacen elecciones racionales, es decir, eligen la manera más eficiente desde el punto de vista de los costes y el consumidor, que poseen un sistema de preferencia que especifica qué cosas le gustan. En función de un sistema de preferencias y analizando los precios de mercado de los diferentes productos, el consumidor elige una combinación de bienes y servicios que le permite maximizar su utilidad. Sumada a través del mecanismo del mercado, las elecciones realizadas por los consumidores individuales informan a los productores de cuánta demanda tienen sus productos a diferentes precios, y también conocida como la curva de oferta, viene determinada por las elecciones racionales. Consideran los costes de producción determinados por tecnologías que especifican las diferentes combinaciones posibles de los insumos y los precios de estos últimos, buscando obtener un equilibrio de mercado que se alcanza cuando la curva de demanda influye con la curva de oferta, lanzando el producto al mercado para obtener un individuo que esté dispuesto a pagar el precio correcto por él.
¿Pero quiénes manejan estas grandes empresas? Pues las decisiones corporativas las toman los accionistas. No son los dueños de la empresa, sino los que poseen acciones que les otorgan ciertos derechos sobre la gestión de la empresa. La mayoría de las grandes compañías no tienen un accionista mayoritario. Las propiedades de las acciones están dispersas, así que ningún accionista posee un control absoluto sobre la empresa. La propiedad dispersa de las acciones significa que los directivos profesionales controlan la mayoría de las compañías más grandes del mundo a pesar de no poseer una cantidad significativa de sus acciones. Esta situación se conoce como separación de la propiedad y el control. Esto crea el problema llamado el agente principal de virtud, del cual los directivos profesionales siguen prácticas comerciales que permiten promover los propios intereses en vez de los principales, los accionistas. Es decir, los directores profesionales pueden maximizar las ventas en vez de sus beneficios o inflar la burocracia corporativa, donde se toman decisiones basándose en la regla una persona, un voto. Esto da como resultado decisiones imposibles de imaginar en la empresa, propiedad de acciones. Algunas cooperativas incluso rotan los puestos de trabajo, de tal modo que todos adquieren experiencia en las distintas esferas de la empresa. Pero para todo esto tiene que ver bastante la publicidad, ya que llegan los consumidores potenciales, desean productos más ansiosamente que incluso no sabían que existían en el momento. La publicidad asociada a productos con celebridades o un estilo de vida suntuoso, manipulando las preferencias individuales a una escala fundamental mediante la propagación de ideologías.